Perfecto. Ya, hola a todos. Vamos a empezar con la clase número 13. Clase 13. Y esta clase es, voy a poner identidades trigonométricas como tópico principal. Sí, ese va a ser el tópico principal de la clase. Identidades trigonométricas. Entonces, antes de, antes de empezar, recordar que estamos en la semana de trigonometría. Y en la semana de trigonometría lo primero que vimos fue la medida que vamos a utilizar, que llamamos la medida circular, porque en el fondo depende del círculo, ¿cierto? Porque los ángulos acá corresponden al cociente entre la longitud de arco y el radio de la circunferencia. Y habíamos dicho que no dependía del radio de la circunferencia que utilizábamos. Eso da exactamente igual, porque al cocentar con el radio se va, se cancela y me queda solamente la longitud en términos del número pi. Pi medios, pi cuartos, pi, 2pi, pi octavos, etc. Y habíamos visto relaciones entre los grados, ¿cierto? Y este sistema de medición, que uno lo resume como los radianes. Y de ahí habíamos definido las funciones trigonométricas seno-coseno como las coordenadas del único punto que yo obtengo al darme un ángulo. ¿Sí? O sea, yo me doy un ángulo, alfa, y con ese ángulo alfa obtengo un único punto cuyas coordenadas, la abscisa y la ordenada, corresponden justamente a coseno y seno. Y habíamos visto algunos valores particulares y habíamos estudiado la función seno y coseno en términos de cómo crece, decrece, la paridad, el periodo, etc. Y habíamos terminado con una identidad que habíamos llamado fundamental, o la identidad trigonométrica fundamental, que no es más que coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es 1 para cualquier ángulo, que no es más que cumplir la ecuación de la circunferencia, unitario. No es más que eso. Y no, como propuesto le había dado, demuestre la siguiente identidad, y no sé si alguien la intentó, la hizo, o quieren que la hagamos al comienzo de la clase. No va a tomar más de 5 o 10 minutos. No sé si alguien quiere que la hagamos, con que alguien quiera, la hacemos. Ya, Camila pide que la hagamos, hagámoslo. Entonces acá voy a poner solución, voy a dejar la identidad acá, esa es la que vamos a demostrar, y nos dice que demuestre que seno de alfa más coseno de alfa al cuadrado más seno de alfa menos coseno de alfa al cuadrado es 2. ¿Sí? Esto en general debiese ser para todo alfa en R. ¿Sí? Como es una identidad, debiese cumplirse para cualquier ángulo. O bien para alguna cantidad finita de ángulos no se debiese cumplir, pero para la gran mayoría sí. En este caso es para todo alfa. Entonces, ya, primero, para demostrar una identidad trigonométrica, lo que hay que hacer es primero ver qué es lo que estoy demostrando. Entonces, en este caso, yo estoy demostrando una igualdad. Y como estoy demostrando una igualdad, no puedo escribir la igualdad. ¿Sí? O sea, no puedo empezar escribiendo seno de alfa más coseno de alfa al cuadrado más seno de alfa menos coseno de alfa al cuadrado igual a 2. No puedo partir así, porque si parto así, en el fondo no estoy probando nada, porque lo que debo demostrar es que esta igualdad se tenga. Y si yo comienzo asumiendo que se tiene, en el fondo no estoy demostrando nada. Lo que yo debo hacer es comenzar de una igualdad que se cumple. Entonces lo que uno hace no es poner la igualdad, sino que es elegir un lado y empezar por ese lado. En este caso lo que voy a hacer es copy-pastear el lado izquierdo en la igualdad. Entonces acá lo voy a cambiar de lado porque voy a trabajar desde la derecha. Entonces acá lo voy a dejar por acá. Ahí.
ahí, y voy a copy-pastear ese lado. Entonces voy a dejar eso a la derecha y a la izquierda. Ahí sí. Ya, entonces empecemos. Acá yo tengo un cuadrado de binomio, entonces me queda seno cuadrado de alfa más 2 veces seno de alfa coseno de alfa más coseno cuadrado de alfa más, y ahora este cuadrado de binomio que está a la derecha, que sería seno cuadrado de alfa y menos 2 veces seno de alfa coseno de alfa más coseno cuadrado de alfa. Ahí. Acá se cancelan los dos seno coseno. Ahí. Y me queda 2 seno cuadrado de alfa, porque está seno cuadrado más 2 coseno cuadrado de alfa. Acá factorizo por 2. Me queda seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Y la única identidad que uno conoce de momento es esa, ¿o no? Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, que está acá. Es la única que hemos definido de momento, que es que la suma de los cuadrados de seno y coseno es 1, por estar en la circunferencia unitaria. Por lo tanto, y esto se cumple para cualquier alfa en R, entonces ahí gano ese cuantificador, ¿sí? Gracias a esta identidad. Entonces, esa suma vale 1, así que me queda 2 por 1, que sería 2, y como esa identidad se cumple para todo alfa en R, ahí gano ese cuantificador. Y eso es todo. Ahí demostramos que vale 2. ¿Ven? Y ahí llegamos a que efectivamente este lado, el lado izquierdo, vale 2. ¿Ven? Es distinto que si yo lo planteo de esta forma, a si yo comienzo diciendo que vale 2, porque en ese caso, si yo digo ese vale 2, vale 2, vale 2, igual a 2, en el fondo no estoy demostrando nada porque yo al comienzo ya asumí que valía 2, a eso voy, no sé si se entiende. ¿Sí? Por eso esa demostración carece de validez y por eso que depende del ayudante, si está muy buena onda o no, cuántos puntos le pongan si comienzan con la igualdad. Hay algunos que le van a poner todo malo, y hay otros que con suerte puede ser un 0,1, 0,2, pero si comienzan con la igualdad, no tienen ninguna validez, ¿sí? Porque en el fondo no están demostrando nada. Están asumiendo ya la igualdad cierta. ¿Bien? Entonces hay que comenzar de un lado y llegar al otro. Y ahí llegamos a la igualdad que esperamos. No sé si alguien tiene consulta, dudas, ¿entendió? Perfecto. ¿Los demás? Ya, ok. Si alguien tiene alguna duda, la escribe en el chat. Si no quiere hablar por micrófono, no hay ningún problema. Tengo el chat al costado viendo si alguien tiene preguntas. Perdón, ahí sí. Bien. Entonces, nosotros habíamos definido la función seno, la función coseno, y hoy, antes de mostrar las identidades trigonométricas que podemos utilizar, nos queda definir tangente. Entonces, vamos a ver la tangente. Entonces voy a poner acá un break. Hasta ahí llegamos con lo que correspondía a la clase pasada. Y vamos con tangente. Entonces, la tangente de un ángulo, o bien también se puede denotar como TG, son iguales. Ustedes pueden ocupar ambas notaciones. Yo en general ocupo tan de alfa. Se define como el cociente entre seno de alfa y coseno de alfa. Bien, y en el fondo la tangente corresponde a la pendiente, de la recta
que pasa por P alfa, y el origen. ¿Sí? Acuérdense que P alfa es el punto que se obtiene cuando yo les doy el ángulo alfa. Entonces ese punto habíamos dicho que se definía como coseno de alfa, coma seno de alfa. Y el origen, bueno, el origen es el origen, o sea, el punto 0,0. Por lo tanto, si yo calculo la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos, obtengo la tangente, ¿sí? Que sería la diferencia de las ordenadas dividido con la diferencia de las abscisas. Y la recta que pasa por P alfa y el origen no es más que la siguiente recta. Voy a aprovechar el dibujo pasado de ahí abajo, que sería esta recta. ¿Se ve? Esa recta pasa por el origen, pasa por el punto P alfa y tiene ángulo alfa. Entonces, la pendiente de esa recta es justamente la tangente. ¿Bien? Así que M, si quieren llamar M a la pendiente de esa recta, esa M es la tangente de alfa. Así que como paréntesis, voy a ponerlo con verde ese paréntesis, pueden ver que tangente de alfa es M, ¿sí? Donde M es la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. Y por lo tanto, lo que pueden obtener, gracias a esta definición, más bien gracias a la tangente, es la inclinación de la recta que pasa por esos dos puntos. Porque si calculan después el arco tangente de M, les da el ángulo. Y ese ángulo es justamente qué tan inclinada está la recta. Pero todavía no conocemos qué es arco tangente, así que a priori no sabemos qué es eso. Pero eso es un pequeño spoiler de lo que viene en la siguiente clase. ¿Sí? O sea, la tangente nos permite obtener el grado de inclinación de la recta que pasa por esos dos puntos. Bien, así que ahí tenemos la tangente. Y no sé si ustedes han visto trigonometría en el colegio o recuerdan algo de trigonometría, pero aparte de seno, coseno, tangente, existían otras funciones trigonométricas. No sé si recuerdan eso. ¿Cuáles otras conocían? A ver, los leo. ¿O de qué otras se acuerdan que no hemos visto? Exacto, ¿cierto? Hay más, exactamente. Entonces acá voy a poner otras funciones trigonométricas. Y estas otras funciones trigonométricas se definen a partir de las que ya vimos. Entonces las que ya vimos, en algunos libros de hecho les llaman funciones trigonométricas principales, seno, coseno, tangente, porque las demás son las recíprocas de esa. Entonces, por ejemplo, como dijo ya su compañero, acá yo tengo cotangente, cotangente que se define como 1 partido tangente. O bien que se define como coseno dividido seno. También está la cosecante, que se define como 1 partido coseno. O sea, 1 partido seno, perdón. Que puse primero la cosecante. Y también está la secante, y ahí sí es 1 partido coseno, que es 1 dividido coseno. ¿Sí? Por lo tanto, acá tenemos otras 3 funciones trigonométricas que son secundarias, porque en el fondo se definen a partir de las 3 primeras, pero que a la hora de trabajar en cálculo son importantes, sobre todo cuando uno trabaja con derivadas, etcétera, así que es importante que las tengamos igual. Las vamos a ocupar mucho más en la última unidad o en la penúltima que ahora, así que es necesario que las conozcamos. Y que al ser funciones recíprocas, por ejemplo, los ceros cambian y el dominio incluso cambia. Porque, por ejemplo, la cosecante, fíjense en la cosecante.
O más bien en la tangente, para que estudiemos estas dos. Por ejemplo, la tangente. Si yo veo el dominio de la tangente, ¿quién sería el dominio de la tangente? ¿Qué pasa con la tangente? ¿Qué problema tiene? Si yo quiero estudiar esa función, la tangente de alfa. Exactamente. Como dice su compañero, coseno no puede ser cero porque si no, indetermina este valor. Por lo tanto, el dominio de la tangente son todos los valores de alfa para los cuales el coseno no es cero. ¿Sí? Entonces acá yo puedo decir que, si trabajo de nuevo con la tangente, yo puedo decir que el dominio de la tangente, acuérdense que cuando uno estudia funciones, lo primero que uno define siempre es el dominio, para saber eh, en qué valores puedo trabajar. Entonces, exactamente. 90 y 270. Y más 2kπ, que son los múltiplos de las vueltas que puedo dar, los múltiplos de 2pi. Entonces acá el dominio serían todos los reales menos los alfa en R, de tal forma que coseno de alfa sea cero. ¿Sí? O bien, queda más bonito creo incluso, poner todos los reales menos los ceros de coseno. Y eso, como dijo su compañero, son justamente todos los reales menos los valores que pusimos la clase pasada, permiso, al tiro bajo, que son los valores que están acá. ¿Dónde están? Ceros de coseno, acá está, cero de coseno, que sería pi medios, 3 pi medios, que sería 90, 270, más este sumando que es 2kπ, que son los múltiplos de 2pi, que son las vueltas que puedo dar, tanto positiva como negativamente. Entonces, estos son los ceros de coseno. Entonces acá me quedaría menos los ceros de coseno, que sería pi medios más 2kπ, y 3 pi medios más 2kπ. ¿Sí? Con el k en z. ¿Sí? Esos son los ceros que quito. Y así como definimos la tangente del su dominio, también está el dominio de la cotangente, que sería cuando el seno, o sea, todos los valores reales para los cuales el seno no se hace cero. Y hay dominios que coinciden. Estas son observaciones más bien. ¿Qué dominios coinciden eh, gracias a estas tres funciones secundarias? ¿Cómo son los dominios, por ejemplo, de la tangente con la secante? Son iguales, ¿cierto? Porque la secante también es 1 dividido coseno de alfa, o sea, en el denominador, bueno, corresponde a una función racional, y el denominador no puede ser cero, que es el mismo denominador que tiene la tangente. Por lo tanto, acá el dominio de la secante es el dominio de la tangente, que sería los reales menos los ceros de coseno, ¿cierto? Pi medios más 2kπ y 3 pi medios más 2kπ con k en z, porque puedo dar las vueltas tanto en sentido horario como antihorario. Bien, y así sucesivamente. Puedo calcular los dominios de cosecante y cotangente, que coinciden, ¿cierto? Porque la cosecante tiene en el denominador a la función seno y la cotangente también. Así que ambas, como restricción, va a tener a los reales menos los ceros de seno. Y la función seno se hace cero en 0 y pi, más 2kπ. ¿Sí? Bien. Entonces, como propuesto para ustedes, propuesto
como propuesto, para que trabajen también repasando lo de funciones, estudiar a la función tangente. Si alguien gusta también las demás, está bienvenido, bienvenido sea. Estudiar la función, estudiar tangente completamente. ¿Sí? Cuando uno dice estudiar una función completamente, se refiere a estudiar su dominio, ya lo tenemos, estudiar paridad, periodicidad, crecimiento de crecimiento, ¿sí? Que es lo que hicimos antes con las funciones seno y coseno, ¿sí? Si se dan cuenta cuando la estudiamos, estudiando coseno y seno, bueno, el dominio son todos los reales, y estudiamos su paridad, su periodicidad y el crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Que son las cosas que vimos en funciones. Así que eso les sirve para justamente repasar y practicar el contenido de funciones. Entonces, hasta ahí tenemos todas las funciones trigonométricas. Y la clase pasada habíamos visto valores que podíamos obtener a partir del círculo goniométrico inmediatamente, que era los valores de seno coseno en cero, en pi medios, en pi, en 3 pi medios, y después lo mismo, ¿cierto? 2 pi, que era lo que tenemos acá. Miren, ¿dónde está? Permiso. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí. Gracias al círculo goniométrico o círculo unitario, tenemos valores inmediatos, que son ahí, ahí, ahí y ahí. ¿Sí? Esos son los valores que tenemos hasta el momento. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea ahora es poder extender a más valores. Entonces, hoy día vamos a ver, por ejemplo, cuánto es el seno, coseno o la tangente de pi tercios, de pi sextos y de pi cuartos, que sería en el colegio o si alguien recuerda, sería 30, 60 y 45, que son los valores que faltan. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver acá otros valores. Otros valores. Y en estos otros valores vamos a ver pi cuartos, pi tercios y pi sextos. ¿Sí? Esos son los que nos faltan. Los demás todos, que estos son los usuales, los demás todos se pueden obtener a partir de estos valores y los anteriores y ocupar el círculo unitario. Entonces, primero vamos a trabajar con alfa igual pi cuartos, que entre paréntesis voy a poner 45 grados. Pero recuerden que estamos trabajando con funciones reales de variable real y no evalúa grados, sino que las funciones reales de variable real evalúa números reales, ¿cierto? Su dominio es subconjunto de los reales, por lo tanto no puedo poner, así como lo estamos construyendo, no puedo poner tangente 45 grados. ¿Sí? Yo estoy construyendo las funciones trigonométricas en los reales. Entonces, voy a dibujar el círculo unitario. Ahí. Voy a hacer los ejes coordenados. Ahí. Tengo el círculo unitario, es decir, radio 1. Y voy a trazar el ángulo de 45, que sería pi cuartos. Y como ustedes recordarán, cada cuadrante se mueve en pi medios, ¿cierto? Que son 90 grados. Por lo tanto, cuando yo trazo el ángulo de pi cuartos,
en realidad lo que estoy haciendo es trazar la bisectriz de ese ángulo. O sea, ese rayo bisecta a ese ángulo. Y este punto sería coseno de pi cuartos, que sería el p de pi cuartos, seno de pi cuartos. ¿Sí? Acuérdense que el punto que yo obtengo cuando doy el ángulo, en el fondo es, por definición, coseno en la coordenada x, seno en la coordenada y del ángulo que estoy considerando. Ya, entonces ahora yo puedo extender este rayo a una recta, ahí, a una recta, y esa recta, ¿qué ecuación tiene? Esa recta es de ecuación, a ver si están de acuerdo, y igual x. ¿Están de acuerdo que esa recta es de ecuación igual x? La recta igual x es la que pasa por el origen y divide al ángulo en dos. Ahí dicen que sí, ¿cierto? Y la circunferencia, como es unitaria, la circunferencia, como es unitaria, tiene ecuación x cuadrado más y cuadrado igual 1. Entonces, lo que en el fondo voy a ver es este punto, que ese punto en este contexto ahora, ¿a qué corresponde? En este contexto tengo una recta y tengo una circunferencia. Ahora, ese punto, ¿qué será? Ese punto es donde se intersectan, ¿qué curvas? La circunferencia con la línea recta. Bien, por lo tanto, lo que me queda por ver es cuáles son los puntos de intersección entre la circunferencia y la línea recta. Y nos vamos a dar cuenta que cuántos puntos voy a obtener, así como está el dibujo. ¿Cuántos puntos me va a dar si veo los puntos de intersección? Me va a dar dos, que sería ese punto y ese punto que está ahí. Exactamente. Y si quiero saber el valor de coseno y seno de pi cuartos, me va a servir el punto que va a ser positivo, ¿cierto? Con la coordenada de la abscisa positiva, ¿sí? Entonces, hagamos eso. ¿Cómo veo los puntos de intersección entre dos funciones? O sea, perdón, entre dos curvas. Simplemente estudio un sistema de ecuaciones. Lo que hago es ver cuáles son los x y los y que satisfacen ambas ecuaciones a la vez. O sea, deben satisfacer la ecuación de la circunferencia y la ecuación de la recta. Entonces, si el x es igual a y, reemplazo en la primera ecuación y me queda x cuadrado más x cuadrado igual a x, así que el y lo puedo reemplazar por x, igual a 1. Y esto sí, solo sí, me queda 2x cuadrado igual a 1. Y esto me queda x cuadrado igual a 1/2. Y acá yo obtengo x igual a más menos 1/2. La raíz de 1/2, que sería más menos la raíz de 2 partido 2. Racionalicé. Entonces acá tengo dos posibles valores. Tengo el x1 que vale raíz de 2/2 y tengo el x2 que vale menos raíz de 2/2. Pero dijimos que en este contexto, como estoy estudiando el pi cuartos, el que me sirve es el x positivo, porque estoy en el primer cuadrante. Por lo tanto, voy a tomar en cuenta el x1 igual a raíz de 2/2. Entonces acá me quedo con ese valor. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, el, el punto de intersección entre la circunferencia y la recta
es el punto raíz de 2 medios, ese vale el x, pero el x vale ¿cuánto también? Dijimos que el x valía y, por lo tanto si el x vale raíz de 2 medios, el y también, así que acá me queda raíz de 2 medios. Y ese punto de intersección es justamente el punto que está acá. Entonces así, y ahí aparece, ahí alguien se sorprendió en el chat, muy bien, esa es la magia de la matemática. Y así aparece justamente que el coseno de pi cuartos vale raíz de 2 medios y el seno de pi cuartos vale raíz de 2 medios. Y ahí tenemos otro valor. ¿Sí? Y ahí tenemos cuánto es seno coseno en pi cuartos. Y por definición, a partir de esto yo puedo obtener tangente. ¿Están de acuerdo, no? Porque tangente es seno partido coseno. Entonces la tangente de pi cuartos, ¿cuánto vale? Si seno y coseno son iguales, vale 1. ¿Ven? Y ahí tenemos las tres principales. Tenemos coseno, seno y tangente de pi cuartos. Voy a dejar ahí por mientras para que copien los que necesiten copiar y me avisan si alguien tiene alguna duda, ¿sí? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Ah, lo último, lo de la tangente. O cómo saqué lo que está en amarillo. Ah, ok. Ya. Acá lo que necesitábamos era el punto de intersección, ¿cierto? Entre la recta y la circunferencia, porque todos los puntos de la circunferencia van a ser la forma coseno, seno, y en este caso el que me importa es el punto que estoy marcando, que es coseno de pi cuartos, seno de pi cuartos. Entonces voy a ver la intersección de esa recta, que es la ecuación de esa recta, que sería igual a x. Entonces me dio x igual raíz de 2 medios, o x igual menos la raíz de 2 medios. Pero como estoy en el primer cuadrante, no me sirve el negativo, así que utilizo el positivo. Entonces, ya tengo el x que me sirve, ahí está, y el x vale y, porque esa es la recta que estoy considerando. Esa es una condición, que el y sea igual al x. Por lo tanto, si el x vale raíz de 2 medios, el y vale lo mismo. Entonces el punto sería ese. Sería raíz de 2 medios, raíz de 2 medios, porque son las mismas coordenadas en x y en y. Y ese punto, por definición, como es un punto que está en la circunferencia, habíamos dicho que ese punto era coseno de pi cuartos y seno de pi cuartos. Y como esos puntos son iguales, ese punto con ese punto, entonces igual o coordenada a coordenada. Entonces la abscisa vale coseno, mira, y la ordenada vale seno. Y eso es todo. Y la tangente es el cociente de seno con coseno. Entonces, como son el mismo valor, su cociente es 1. Y ahí tenemos la tangente. De nada.
Entonces, antes del break, veamos cuánto vale el de pitercio, denme 5 minutos, y el de bisexto lo dejamos como, o sea, perdón, el de pitercio, sí, y el de bisexto lo dejamos como propuesto, ya para que ustedes también jueguen, pero es exactamente igual a lo que vamos a hacer ahora con pitercios. Entonces, miren, el alfa pitercios, que sería pi partido 3, o sea, 180 dividido 3, que sería 60 grados, ahí. Vamos a volver a jugar con el círculo. Ahí tengo el círculo, dibujo los ejes y voy a ubicar el ángulo. El ángulo es pi tercios, entonces es 60, así que, bueno, no me va a quedar perfecto el dibujo, pero necesito que quede más grande para que se entienda lo que vamos a hacer. Ahí es pi tercios. Ahí. Ya. Entonces, ese punto, ahí el que estoy marcando, ese punto es el punto de ángulo pi tercios. Y dijimos que ese punto tenía coordenadas coseno de pi tercios, coma, seno de pi tercios. ¿Sí? Ahí. Entonces, ahora, la recta que pasa por el origen y por ese punto no es tan fácil de obtener como la anterior. La anterior se sabía que cuando la recta es igual a x, entonces esa recta en el fondo divide el ángulo en dos. Entonces ahí es más fácil. Pero acá no podemos ocupar esa técnica porque no es tan fácil determinar esa recta. Entonces lo que vamos a hacer es ocupar geometría del colegio. Entonces miren, lo que uno hace, voy a hacer zoom acá, ahí, para que veamos el dibujo, miren, ahí, voy a hacer zoom. Entonces miren, lo que voy a hacer es esto, voy a unir estos dos puntos, ahí, ya, ese, ahí que obtuve, obtuve un triángulo, ¿cierto? Y ese triángulo, ¿qué triángulo es? Es isósceles, exactamente. Es isósceles porque tiene dos lados iguales, que son ese lado y ese lado. ¿Y por qué son iguales? Esos dos lados, ¿qué son de la circunferencia? Exactamente, son el radio, entonces son iguales. Y si acá yo tengo pi tercios, que piensen los grados ahora en su mente, que son 60 grados, ¿cuánto vale cada uno de estos ángulos que son iguales? Tendría que valer pi tercios cada uno, ¿no? Exactamente. Y por lo tanto, ¿qué tipo de triángulo es el que está acá? Es un triángulo equilátero. O sea, es más fuerte aún. Entonces acá tengo un triángulo equilátero y el punto que me están pidiendo, que es este punto, ese punto, ese punto es justamente, bueno, un vértice del triángulo y lo puedo obtener si yo veo en el fondo la altura de ese triángulo. O sea, si yo trazo acá la altura, miren, si yo trazo ahí la altura, si yo trazo la altura, esa altura, como cae en 90, como cae en 90, es paralela a esa recta. Entonces, en el fondo acá, cuando yo calcule la altura, voy a tener justamente la proyección al i. ¿Se entiende, no? O sea, ahí ya gané. Y ahí tendría la coordenada i. Y la x la tengo gratis. ¿Por qué? Porque si el triángulo es equilátero, cuando yo trazo una altura o bien una bisectriz o una transversal de gravedad desde uno de los vértices, acuérdense que, ¿dónde se perdió? A ver. Ah, ya, es que quiero saber las coordenadas de ese punto. Entonces quiero saber la abscisa y la ordenada. Entonces la abscisa es este valor, aquí, ese valor. Y la ordenada es este valor, ese valor. Ese valor es la ordenada y este valor es la abscisa. Entonces, para sacar la abscisa, me basta con saber
la distancia donde cae, la altura que tracé. Y para saber la ordenada, me basta con saber la longitud de la altura que tracé. ¿Sí? La ordenada, en el fondo, es esa distancia, mira, esa distancia es la ordenada, fíjate, si lo proyecto, esa distancia es la ordenada, y la abscisa es esta distancia, de ese punto. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Y esa es la ordenada. Esa es la ordenada y esa es la abscisa. Acuérdense, con el triángulo, a ver, ya entonces quedamos pendiente con el valor de coseno y seno de pitercios, y habíamos dicho que este triángulo era un triángulo equilátero, y que la abscisa, que era coseno de pitercios, correspondía a la distancia que está desde este punto hasta donde cae la altura, esa es la abscisa, y la ordenada es la distancia de este punto hacia donde está el vértice proyectado, ¿cierto? Hasta ahí. Pero como la altura cae en 90, esa distancia es la misma que esa distancia. Por lo tanto, para saber la ordenada, me basta con saber la altura. Y para la abscisa, me basta ver dónde cae la altura. Entonces, a esa altura, entonces le voy a poner O, A y P alfa. Entonces, como el triángulo O, A, P alfa, P de pitercios, ese triángulo con esos vértices es equilátero, la altura mide L raíz de 3 tercios con L la medida de su lado. Pero ¿cuánto mide el lado? Me lo dice en el chat, la medida del lado. Vale 1, ¿cierto? Porque uno de los lados, bueno, dos de los lados son el radio, que vale 1. Entonces, eso implica que la altura sería raíz de 3 tercios, y la altura, en el fondo, era la ordenada, que sería seno de pi tercios. ¿Ven? Ahí tenemos seno de pi tercios que vale raíz de 3 tercios. Y al ser equilátero, dicho segmento, la altura, dicho segmento, H, es transversal de gravedad. Y la transversal de gravedad cae en la mitad del lado al que cae. Entonces, si el lado vale 1, eso implica que la abscisa vale 1/2, porque cae en la mitad. Entonces acá yo tengo 1/2 y 1/2. Ahí. Y ahí tengo las medidas de coseno y seno. Coseno vale 1/2 y seno vale raíz de 3 tercios. Y ahí tengo esos valores conocidos, perdón, raíz de 3 medios. Lo siento. La fórmula de raíz de 3 medios. Y ahí tengo los valores de seno y coseno. Si alguien por ese motivo se olvida de la altura del triángulo equilátero, aunque en realidad no es muy importante a priori, lo pueden ocupar viendo Pitágoras, porque en el fondo tienen esto, miren, tienen el triángulo ahí, un rectángulo, ese triángulo lo extraje ahí, y ese triángulo rectángulo tiene la hipotenusa que vale 1, ahí, vale 1, y el cateto de abajo vale 1/2. Entonces le estoy pidiendo h. Entonces acá con Pitágoras pueden sacar h, porque h cuadrado más 1/2 al cuadrado vale 1. Entonces h cuadrado más 1/4 es 1. Entonces h es 1 menos 1/4, h cuadrado. Y h entonces vale 3/4. Y al cuadrado, como saco la raíz, entonces h vale la raíz de 3 medios. ¿Ven?
Ahí está. ¿Qué es eso que está acá? Así que si se le olvida algo, siempre lo pueden obtener. Se pueden demorar un poco más, pero si no se acuerdan de la fórmula, salva mucho saber Pitágoras para saber estas cosas en dos triángulos. Acuérdense que subo la grabación inmediatamente termina la clase, así que ahí eso después lo pueden anotar si es que alguien no alcanzó con la grabación para seguir escribiendo aquí abajito. Entonces, si ya tienen el seno y el coseno, pueden obtener la tangente. La tangente de pitercios va a ser seno de pitercios dividido coseno de pitercios. Que sería seno de pitercios, sería la raíz de 3 medios. Y coseno de pitercios vale 1 medio. Así que esto me queda la raíz de 3. ¿Ven? Y ahí tenemos la tangente de pitercios. Entonces, como tarea para ustedes, vean el alfa de pi sextos. Si no me equivoco, está en el apunte igual, pero inténtenlo ustedes. Igual la idea es la misma que está acá, solo que ahora el triángulo, lo que van a hacer va a estar rotado. O sea, es la misma idea, pero va a estar así. Va a estar así. Sí, va a estar, perdón, va a estar así. O sea, es el mismo triángulo, solo que ahora se cambia de posición. Entonces, como se cambia de posición, las coordenadas van a cambiar. Entonces, lo que vale coseno acá, lo va a valer seno. Y lo que vale seno acá, lo va a valer coseno. Por eso cambian las coordenadas. Pero eso háganlo ustedes, ¿sí? Como spoiler, les puedo decir que el seno de pi sextos vale 1 medio y el coseno de pi sextos vale raíz de 3 medios. ¿Ven? Se cambian los papeles. ¿Ven? Se cambian. ¿Sí? Porque el triángulo es rotado. Entonces este queda de propuesto para ustedes. Pero ahí tenemos todos los valores ya. Tenemos el seno, el coseno de pi sextos, pi tercios y pi cuartos, que son los ángulos principales que uno trabaja, con los que uno trabaja. Y lo último que nos queda es ver, para terminar la clase con el tema de las identidades, algunas identidades importantes. Identidades importantes. Y estas identidades importantes son las siguientes. Y estas identidades, ojo, estas identidades, al igual que todas las identidades del apunte, ustedes la pueden ocupar. Bien, ojo, esto es súper importante, va a quedar grabado y creo que es importante que quede claro. Todo lo que vayamos viendo, todo lo que vayamos viendo y vaya pasando del apunte, o sea, ya semana 1, semana 2, semana 3, etcétera, todo eso lo pueden ocupar. Por ejemplo, si hay una identidad que yo no vea en clase y esté en el apunte, se puede ocupar. Si hay algo que está demostrado en el apunte y la demostración la dejé propuesto en clase, por ejemplo, o no la hice en clase, esa demostración la pueden ver en el apunte. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando está el control, no sé si se dan cuenta, pero hay un anuncio en el control que dice que la idea es que no ocupe ningún apunte, etcétera, en el control, ¿cierto? Hay un anuncio así en el control. Exactamente, ya no, ya no, ya no, eso ya se da por sabido. Entonces, en el control dice, durante el control no puede ocupar ni el apunte, nada de eso. Entonces, ¿qué pasó? Que yo vi en preguntas del control 1, en la ronda de preguntas, que alguien preguntó algo si es que se podía ocupar, por ejemplo, cosas del apunte, creo. Entonces me da la impresión que el ayudante que respondió no entendió bien la pregunta porque puso no. Entonces quizás se confundió. Pero dijo no porque la entendió que, por ejemplo, él quería ocupar el apunte. ¿Se entiende, no? Entonces, como es un control, la idea es que el control no se haga uso de ningún material externo. O
sea, no es como que yo esté ocupando, por ejemplo, en el control Wolfram o esté ocupando el apunte al lado y el cuaderno. A eso va el anuncio. No que no pueden ocupar las cosas que vean en el apunte. Son cosas distintas, ¿ven? Depende del control y cómo lo estimen conveniente ellos, porque si el control está largo o está feo, son una o dos rondas. O sea, son dos, creo. Y si no es tanta o no hay tantas preguntas, tampoco se hace una. Depende también de la demanda. A eso voy. O sea, si por ejemplo la segunda ronda de preguntas no hay tantas preguntas, o con suerte hay una, por ejemplo, y que quizás se repite, no hacen la segunda ronda. A eso voy. O si es una pregunta que en realidad no la pueden responder porque un spoiler, por ejemplo, tampoco se hace la segunda ronda. Bien. Pero eso quería aclarar, ¿ya? Así que por si acaso. Por ejemplo, ahora, todo lo que está hasta la página, déjenme ver. Tengo la punta acá atrás. Todo lo que está hasta la página. A ver. Acá está. Hasta la página 111, que vamos hasta ahí. Todo eso lo pueden ocupar. Lo pueden dar por sabido. A eso voy. ¿Ya? Eso. Por si acaso, para aclarar ese tema. Bien. Porque obviamente es imposible que todo lo del apunte se pueda hacer en la clase también. Entonces por eso se dejan algunas cosas como pendientes para el estudio personal, pero no quiero que se queden con la idea de que algo del apunte no se puede utilizar. A eso voy. Eso es lo principal. ¿Sí? Todo eso se puede ocupar. Y todo eso los ayudantes lo dan también por sabido. O sea, lo pueden usar. ¿Ya? Eso. Ya, entonces ahora, las identidades principales son varias y voy a escribir alguna acá. Entonces, seno de alfa más coseno cuadrado de alfa es 1. Exactamente, Camila. Exactamente. A ese nivel de potencia es el apunte. Bien. Distinto es si hay algo del apunte, pero no tan bonito las identidades. Distinto es si hay algo del apunte y que, o sea, perdón. Distinto es si alguien saca un apunte de internet, por ejemplo, o un libro, y en la prueba dice, no, es que salió en el libro. Si eso que salió en el libro no está en el apunte o no lo enseña en clase, no vale. A eso voy. Distinto es si está en el apunte y no se vio en clase, pero si está en el apunte, vale. Si no está demostrado, también vale. Si no lo entendió, pero está en el apunte, también lo puede ocupar. O sea, todas esas son herramientas de usted, ¿ya? Por si acaso. Esto es más cotangente, esto es cosecante. Creo, a ver, permítanme ver algo. A ver, esto es, creo que está bien, ¿no? Porque miren, déjenme un break, que está siempre se me olvida. A ver, esto es uno más, la cotangente era coseno partido seno. Creo que está bien. Y esto es a cuadrado. Y esto es seno cuadrado más coseno cuadrado partido coseno cuadrado, o sea, seno cuadrado. El numerador es 1 y 1 partido seno es la cosecanta. Y como está el cuadrado, es cosecanta al cuadrado, así que está bien. Está bien. Ahí. Sí, esa está bien. ¿Qué pasó? Estoy viendo el chat. Ya, ok, ya, pero se entendió el punto, ¿cierto? Se entendió el punto, a lo que iba. Igual en el control es imposible que haya algo que, por ejemplo, que esté hecho en el apunte, así que eso es como, entre comillas, da lo mismo, ¿sí? Pero cuando dice el anuncio no ocuparé eso, etcétera, es más que nada para, no es que no lo puedan ocupar como herramienta, sino que se sugiere que no se use, es más que nada por eso, más que nada por eso, para que no se confundan con esa idea de en el control 2, etcétera. 4, ¿dónde está? Ya todo esto se cumple para todo alfa, ¿sí? Esta identidad la pueden utilizar. También la última, que me va a faltar espacio.
Y la cuarta son suma y diferencia de ángulos. Entonces acá les queda seno de alfa más menos beta es seno de alfa coseno beta más menos seno beta coseno de alfa. El coseno de alfa más menos beta es coseno de alfa coseno beta menos más seno de alfa seno beta. Y acá la tangente de alfa más menos beta es la tangente de alfa más la tangente de beta dividido, más menos, perdón, dividido por 1 menos más la tangente de alfa por la tangente de beta. Ahí. Entonces, la demostración de la 4 está en el video que les subí de videos complementarios. Bueno, está en la punta también, pero está en el video. ¿Sí? En el video que les subí de videos complementarios, que son estos videos que ha hecho la universidad con la unidad académica. En esos videos está la suma de ángulos, si no me equivoco. ¿Sí? Por si acaso, para complementar la clase. Y déjenme ver si hay más identidades que puedan utilizar para que la vean. A ver. Estoy mirando por acá. Ya, ojo, ojo. Acá voy a poner página 114. En la 114 hay 11 identidades más, que dice identidades útiles. Y hay N identidades, de hecho, que las pueden utilizar. Así que vean la página 114 también, así como complemento, por si acaso, con esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, todo eso lo pueden ocupar. ¿Bien? Incluso sin siquiera haberlo demostrado. Porque está en el apunte. ¿Ya? Que un poco como decía Patito cuando decía el tema de... ¿Cómo es lo que ocupa Pato en la ayudantía en los auxiliares? Perdón, a ver, es... intuición. Intuición. Matraca es lo último. Intuición. Teoría y matraca, exactamente. Entonces la intuición es lo que ustedes tengan como idea para comenzar el ejercicio. La teoría es todo lo que pueden utilizar para para justificar lo que están haciendo, que sería el apunte, las clases, etcétera. Y la matraca ya es atacar el problema con simplemente todo el desarrollo matemático involucrado, ¿sí? Que a veces puede ser largo, a veces puede ser corto, pero en el fondo eso es la matraca. Todo justificado en términos de la teoría y motivados con su intuición, ¿sí? A eso voy con la teoría. En todo eso lo pueden ocupar. Perfecto. Bien. Y hay muchas más identidades, pero que quiero que ustedes la aprendan con el círculo. Entonces, denme solamente 3 minutos antes de terminar la clase para que vean lo poderoso que es el círculo goniométrico. Más que nada eso, miren. Si yo, por ejemplo, ocupo acá el círculo, fíjense, si hago el círculo unitario, con esto termino, y ubico acá el ángulo alfa. Ese ángulo alfa ya sabemos ya que fija un único punto que tiene coordenadas coseno de alfa, seno de alfa. ¿Cierto? Ese es el punto que da el ángulo alfa. El famoso P sub alfa. Entonces fíjense que si yo proyecto acá, y es más aún, si yo reflejo, ¿cuál es la coordenada que no cambió? Si yo hago esa reflexión. La I no cambió, ¿cierto? Entonces, ¿qué no cambió? No cambió seno. Coseno sí cambió porque acá está en el opuesto, ¿cierto? Acá es simétrico todo. Entonces acá, esto de acá me quedó con menos, ¿sí? O sea, si acá vale, por ejemplo, 1, acá vale menos 1. No puede valer 1 porque estamos en la circunitaria, pero se entiende la idea, ¿sí? Es simétrico. Ya. Entonces, la I no cambió. Y este ángulo nuevo, miren, este ángulo que voy a pintar, ese ángulo,
Entonces, ¿qué consigue ese ángulo? Ese ángulo consigue que la ordenada valga lo mismo y que la abscisa cambie de signo. Pero ese ángulo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el ángulo extendido? ¿Cuánto mide el ángulo extendido? Ese ángulo en azul. Ese ángulo en azul mide pi, ¿o no? Ya 180 y en radianes sería pi, ¿cierto? Sería pi. Entonces, ese ángulo es pi. Por lo tanto, el ángulo verde, ¿cuánto mide? Bueno, acá como hay simetría y son triángulos equiláteros, acá este también mide alfa acá. O sea, perdón. Ese ángulo que está acá también mide alfa. El ángulo que está acá abajo. Ese pedacito. Entonces, el ángulo verde, ¿cuánto sería? El ángulo verde va a ser igual a pi menos alfa. ¿Están de acuerdo? Porque sería pi, que es el extendido, menos ese pedacito chiquitito que está ahí. Ya, perfecto. Entonces, con eso ustedes pueden concluir identidades que están en el apunte, en la página 111, 112, 113, pero la idea es que no se aprendan de memoria todo. ¿Sí? Entonces, miren, ¿cuánto es seno de pi menos alfa? Con lo que vimos ya. ¿Cambia el seno acá? Si hago pi menos alfa es ese ángulo, y no cambia porque la i no cambió. Entonces seno de pi menos alfa es seno de alfa. ¿Y cuánto es coseno de pi menos alfa? ¿Qué pasó con coseno? ¿Qué pasó en la x? ¿Qué pasó con el signo? Coseno de pi menos alfa me da a coseno con el signo cambiado. ¿Lo ven o no? Con el tema del círculo. O sea que ya tienen identidades que están en el apunte. Entonces la idea no es que se llenen de identidades. La idea es que ocupen el círculo y puedan deducir más propiedades. Entonces yo, por ejemplo, soy pésimo aprendiéndome las cosas de memoria. Entonces prefiero, por ejemplo, saber de dónde vienen. Obviamente eso a veces toma un poco más tiempo en los controles, porque obviamente hoy no tiene un formulario y tiene que a veces deducir las cosas. Pero, por ejemplo, para términos de trigonometría, es mucho más útil que sepan de cómo se obtienen estas cosas, aprendérselas todas de memoria. Porque si ven el apunte, eso que dije está en la página, para que lo vean. Estoy viendo acá, perdón. ¿Dónde está el apunte? Está en la página... Acá está. Está en la página 114 también, en la parte de arriba. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 propiedades con eso. Y eso, créanme, que se puede saber simplemente con el círculo. No es necesario que se aprendan todo eso. ¿Bien? Así que la idea es que ocupen el círculo. La idea es que ocupen el círculo y puedan obtener todas estas propiedades a partir del círculo. Bien, lo mismo incluso acá, fíjense. Por ejemplo, si yo reflejo hacia abajo, el coseno no cambia. ¿Se ve o no? Entonces también pueden ser una propiedad con eso, etcétera. Todo eso lo pueden jugar con el círculo unitario. Bien, entonces lo que vamos a hacer el día del martes es extender esto al triángulo, o sea, perdón, es verlo ahora en el triángulo rectángulo, demostrar algunas identidades, ocupando esto como ejemplo, y ver algunos problemas aplicados. Ver algunos problemas aplicados y ya con eso estaríamos perfectos con trigonometría. Sí, entonces como tarea para ustedes, ojalá vean bien el tema del círculo unitario, ¿sí? Practiquen. Y para eso yo les voy a mandar una guía de aquí a mañana, me comprometo, más bien de aquí al domingo, porque mañana es muy pronto, no quiero fallar. De aquí al domingo me comprometo a subir una guía de unos 4 ejercicios, poquito, pero para que se motiven para hacerlos, con funciones y trigonometría hasta lo que vimos hoy, para que practiquen. ¿Les parece?